La gran mayoría de las pymes lácteas son pequeñas empresas ubicadas en localidades de menos de 12.000 habitantes, donde constituyen la única fuente de trabajo industrial. El 82% de los socios de Apimel procesa menos de 50.000 litros. ¿Qué opina usted sobre reconocer esta diferencia con las grandes empresas mediante un convenio PYME? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Y el agradecimiento... El micrófono de Héctor. Muy buenas tardes. ¿Estamos? Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Ahora. Hola. 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 Lo importante es que tenemos menos tiempo. Ese tiempo no se contó, Héctor, quédate tranquilo. Ya está, terminamos. Arrancamos ahora, 3 minutos, ahí tenés el cronómetro, mirá. No, el agradecimiento, muy buenas tardes a todos, y el agradecimiento a los compañeros de Apimel por la invitación. Y en este sentido quiero ser total y absolutamente sincero con ustedes y con nosotros mismos, porque sabemos que hemos tenido discusiones y que vamos a seguir teniéndolas, habida cuenta de que esto tiene que ver con la madurez que tiene que tener la relación, así como también en su momento hemos tenido arduas discusiones y las seguimos teniendo con los representantes del Centro de la Industria Lechera. Lo propio acontece y va a acontecer como Apimel. No tenemos que tomarlo a esto como una cuestión de confrontación, sino simplemente con dialogar, ver los puntos de vista que tenemos respecto de las distintas situaciones que se plantean y, en definitiva, comprender que el objetivo final nos lleva a un mismo puerto de destino, que es el mejoramiento de la actividad, considerándola como un todo y teniendo en cuenta fundamentalmente que nadie va a salvarse por cuenta propia y mucho menos a expensas de los otros sectores. Para nosotros, para Tilra en general y en particular también, siempre dialogamos con los distintos actores que componen la trama de la actividad. Dicho esto, me parece que también es importante el reconocimiento que desde Atilra tenemos por las pymes en general y por las lácteas en particular. En tal sentido, tengo que decirles que prácticamente la totalidad de los directivos que componen la mesa directriz de nuestro Consejo Directivo Nacional vivimos en pequeñas o medianas localidades del interior del país, así que sabemos concretamente que las pymes se constituyen desde siempre en actores importantes dentro del desarrollo de las economías regionales. Así que siempre vamos a acompañar a todas aquellas empresas que se constituyan en polo de desarrollo de las localidades, de las ciudades y de las regiones. Siempre teniendo en cuenta lo siguiente: en principio tenemos que pararnos en los parámetros para los que hemos sido elegidos. Nosotros hemos sido elegidos para defender los intereses laborales y profesionales de los trabajadores que nos han puesto en nuestro cargo. Consecuentemente, esa es nuestra función primaria. En segundo lugar, sin dejar de lado algunos conceptos básicos que están contemplados inclusive dentro del marco de nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional, a nadie escapa, que dice igual remuneración por igual trabajo. Consecuentemente, para nosotros los trabajadores tienen que tener el mismo estatus, trabajen en una empresa de 1.000 trabajadores o en una pyme de 50 trabajadores. Eso no implica que tengamos que ver las situaciones en particular de cada una. Y también, y esto es porque hace unos pocos días atrás estuve conversando con uno de los compañeros trabajadores afiliados a la organización sindical, que hablaba de la posibilidad de que la pyme pudiera convocar a través de una organización provincial, hacer, digamos, un llamado a una convención colectiva de trabajo. También en ese sentido yo le recordaba al compañero que dentro del marco de la Constitución Nacional, también en su artículo 14 bis, está garantizado a los gremios la conformación de los convenios colectivos de trabajo. Consecuentemente es una potestad, una facultad que tiene, en este caso, la organización sindical. Para resumirlo, nosotros estamos absolutamente seguros que este es un tema que se tiene que discutir, pero básicamente, y lo he conversado con algunos de los compañeros de la mesa de Apimel en distintas oportunidades. Nosotros hablamos del crecimiento de la actividad como un todo. No estamos dispuestos a ser socios de la desgracia.
Entonces, a mí me parece, y después, cuando me toque ampliar, lo voy a decir, yo creo que hay que cambiar el estatus incluso de APIMEL. Y creo que APIMEL está en condiciones de cambiarlo, siempre y cuando sea ayudado, por supuesto, por todos los actores que componen la trama de la actividad. Pero repito, ningún convenio de pymes va a solucionar el problema que hoy tienen las empresas. Muchas gracias. Las pymes lácteas son mano de obra intensivas, por lo que el cálculo del aporte patronal impacta fuertemente en la sustentabilidad de las empresas chicas. ¿Cómo verías la posibilidad de reconsiderar el cálculo del aporte patronal en función de los litros procesados? Bueno, es verdad. 3 minutos, ahí tenemos el reloj. Bien. Es extraño, para todo el mundo le preguntan de lechería, a mí me hablan de plata. Es raro, porque a nosotros no deberían hablarnos de dinero, deberían hablarnos de condiciones de trabajo, pero no de dinero. Pero bueno, vamos a tratar de contestar. Hay una cuestión que creo que hay que poner en claro. Cuando se habla acerca del aporte extraordinario, necesitamos generar algunas cuestiones. En principio, cuando se nos dice cómo considerar el aporte extraordinario en función del litro de leche y no en función de trabajadores, seguramente la gran mayoría de ustedes no conoce, pero cuando nosotros discutimos con las cámaras empresarias, los que llevamos la alternativa del aporte extraordinario fue por litros de leche. Fueron las cámaras empresarias las que no accedieron y tuvimos largas discusiones en ese momento. Lo que pasa que también, y en esto nobleza obliga, creo que hay que ser muy sincero, para hablar de litros de leche tenemos que tener la absoluta seguridad y la certeza de los litros de leche que se producen. Cuando nosotros decimos de litros de leche, tenemos que saber la cantidad de litros de leche que se procesan y la cantidad de litros de leche que se compran. Consecuentemente, tenemos que, como organización sindical, que defendemos los intereses de los compañeros trabajadores, a los que representamos, tenemos que tener esa certeza. Y estamos absolutamente seguros y convencidos de que es muy difícil lograr un sinceramiento de parte del sector industrial de la cantidad de litros de leche que realmente procesan. Y esto no escapa a ninguno de ustedes, acá hay una cantidad importante de litros de leche, digamos, que se procesan en forma marginal. Se procesan, se compran y se venden. Esa es una realidad incontrastable que nosotros conocemos y que se hacen en el ámbito de distintas provincias, fundamentalmente en el marco de nuestro país. Entonces, para conocimiento, fuimos nosotros quienes en su momento propusimos, y por supuesto que también estaríamos en condiciones de discutir, pero bajo las garantías de saber realmente la cantidad de litros que se procesan. Consecuentemente, lo que tenemos que abrir son los libros. Es la única manera que nosotros aceptaríamos, digamos, discutir bajo estas condiciones y que estamos en nuestra alternativa de realizarlo. No tenemos ningún tipo de inconveniente ni de problema. Respecto del aporte, digamos, del aporte patronal, que estamos en condiciones de discutirlo, porque también nosotros lo teníamos en carpeta. Esto lo hemos parado a raíz de algunas cuestiones que se judicializaron, hicieron que nosotros en este momento hayamos mantenido un congelamiento de la situación. Pero lo conversaba con los compañeros de APIMEL, también lo conversamos con los compañeros del Centro de la Industria Lechera, estamos en condiciones de discutirlo. Lo que usted tiene que tener en claro es lo siguiente. Nosotros hasta el año pasado, más del 65% del aporte extraordinario, exactamente el 67, y algo, lo dedicamos a salud. Y ustedes tienen que tener en cuenta absolutamente lo siguiente. ¿Cuánto paga una familia, un grupo familiar primario, por brindarle la salud que OSPIL, por ejemplo, le brinda a los trabajadores? Alrededor de 6.000 pesos. Saquen ustedes la cuenta, lo que nosotros, digamos, recibimos en materia de aporte ordinario y se van a dar cuenta cuánto tenemos que sacar del aporte extraordinario para brindarle salud a los trabajadores de la empresa. Porque son trabajadores de la empresa. Y el resto tratamos de brindarlo en educación. Esa es la realidad, lo cual no implica, digamos, que estemos en condiciones y dispuestos a discutir el tema. Muchas gracias.
Algunas cosas que me parece importante reflexionar junto a ustedes. Nosotros como ATILRA formamos parte de una división internacional del sector lácteo. Casualmente, la semana pasada estuvimos reunidos en San Francisco, en Estados Unidos, con las principales representaciones de las naciones lecheras del mundo, y realmente este problema que tiene la actividad es un problema que lo viven, yo recién lo estaba comentando fuera de la mesa con los compañeros de APIMEL, es un problema serio absolutamente para todos. Y el problema de la comercialización no es un problema únicamente inherente a nuestro país, Argentina, es un problema también de orden internacional. Les quería comentar algunas cosas y también con absoluta sinceridad. Me parece que esta crisis, como todas las crisis, pueden servir para que los actores que viven esa crisis lo sufran y tiendan a desaparecer o bajar los brazos. También es una magnífica oportunidad para no obviarlas, sino enfrentarlas, y a partir de enfrentarlas generar las herramientas necesarias para crecer. En tal sentido, y esto ya hablándoles en principio de lo que es ATILRA, en realidad nosotros, y creo que lo decía Ever anteriormente, en el panel anterior, nosotros formamos parte de la industria, no somos otro sector, formamos parte de la industria. Y consecuentemente, vivimos también no solamente la problemática que puede vivir la actividad lechera y la industria en particular, en función de los vaivenes que ha tenido en los últimos, yo diría en los últimos 60, 70 años, sino que también tiene que ver con nuestra propia capacidad de defensa de los intereses de los trabajadores. Fíjense ustedes, y en esto también nosotros hacemos una permanente reflexión fundamentalmente con los principales cuadros que tenemos en ATILRA a nivel nacional. Nosotros hemos tenido y defendido el interés de los trabajadores, tanto en condiciones de trabajo, generación de puestos de trabajo y fundamentalmente dignificación del trabajador a partir de los ingresos genuinos, directos e indirectos que logre la organización sindical para con sus trabajadores. Porque el sustento económico del trabajador no tiene que ver únicamente con su salario, sino que tiene que ver también con las condiciones laborales que se le generen, tiene que ver con las condiciones humanas en que trabaje, tiene que ver con la salud de él y de su grupo familiar primario, y también tiene que ver con el grado de educación que nosotros consideramos que el trabajador tiene que tener. Y en este sentido, sabemos ciertamente que tenemos que defender, porque es el intelecto y su capacidad física son los únicos recursos que tiene el trabajador al que nosotros representamos. No tiene otro recurso. Un trabajador no tiene el problema de que va a producir menos litros de leche o que va a tener que vender parte del rodeo que tiene, porque no lo tiene. Lo único que tiene es su intelecto y su capacidad física que pone al servicio del trabajo. Y fíjense ustedes que cuando no hay una organización sindical que se ocupe realmente de defender los intereses laborales de los trabajadores, esos trabajadores sufren una situación absolutamente de indefensión. ¿Qué es lo que pasó en la década del 90? En la década del 90, y ustedes lo conocen más que nosotros, hubo un crecimiento sustancial de la materia prima que se industrializó en el país. De un poquito más de 5.000 millones de litros, llegamos a producir 10.329 millones de litros en el año 1999. Sin embargo, el salario del trabajador de la industria lechera se tuvo durante toda una década exactamente el mismo valor. Ese fue el motivo, y seguramente no otro, por el cual nosotros hoy estamos al frente de ATILRA. Porque el resto de la conducción y el secretario general anterior se tuvo que ir por desidia, por inepto o por lo que fuere, pero es porque no satisfizo los intereses de los trabajadores que lo pusieron en su cargo, y porque también
tenían los servicios de su obra social absolutamente cortados en todo el país. El objetivo nuestro, y esto no es un consejo porque no tengo autoridad moral para dar consejos a nadie, pero sí creo que esta es una magnífica oportunidad para que todos los actores que componen la trama de la actividad apuesten a un crecimiento y a ponerse de acuerdo. Porque si hoy la actividad tiene la problemática que tiene, hay factores exógenos que hacen que tengamos este problema, pero indudablemente también hay factores internos que hacen que vivamos esta situación de una manera que seguramente si hubiéramos tomado los recaudos necesarios no la estaríamos viviendo de esta manera en este momento. Y porque también tengo la certeza de que si esta oportunidad no la aprovechamos, seguramente, si las cosas cambian, seguramente si el precio de un commodity como la leche en polvo supera los $5.000 la tonelada, que seguramente en algún momento va a pasar, todos nuevamente vamos a hacer la plancha y vamos a estar en la misma situación que estamos en este momento. Porque la verdad es que cuando las cosas están bien y cuando se llama, y lo decía Yudica hace un rato, cuando se llama para la conformación de un fondo anticíclico, cuando se llama para la conformación de un plan estratégico global que contemple los intereses de todos los actores, los que están bien no se sientan a la mesa. Y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años. La idea es que todos los actores se junten en la mesa cuando las cosas anden bien, no cuando las cosas anden mal, porque fíjense que cuando las cosas andan mal es mucho más difícil ponernos de acuerdo porque no hay de dónde sacar. Cuando las cosas andan bien, es ahí donde no solamente se pueden generar herramientas estratégicas, sino que fundamentalmente también se pueden generar los recursos para cuando las cosas no anden, como todos nosotros sabemos que pueden no andar en función de los ciclos que ha tenido nuestro país y también la actividad lechera en particular. Muchísimas gracias a los compañeros de APIMEL. Fuerte el aplauso para Héctor.